Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hay muchas preguntas como la O siguiente. pregunto yo y usted responde. No, déjeme todavía preguntar a mí. Dice, Dios lo bendiga, pastor. En Romanos 8 dice que recibimos el Espíritu de Cristo y escuché de un hermano que al recibir a Jesús, yo ya tengo el Espíritu Santo porque Jesús es Dios y Dios es Espíritu. Cuando dice Espíritu de adopción, ¿me puede explicar por favor mejor a qué se refiere todo esto en Romanos 8, más exactamente del verso 10 al verso 18? Viviendo en el Espíritu. Pues lo que hay que tener en cuenta es todo el capítulo 8. ¿Ya? Donde comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay que preguntarse entonces, ¿a cuál Espíritu? ¿Ya? ¿Es el de Dios o de quién? ¿O cuál clase de carne? Uno deduce que se trata del Espíritu de Dios. Porque al final de todo, aquí lo hemos dicho más de una vez, nadie puede ser cristiano fiel a Dios si no es por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Son maneras de llamar. Ahora bien, el capítulo 8 plantea una tesis muy importante en el sentido de la diferencia que hay entre vivir según los deseos de la carne y vivir según los deseos del Espíritu. Por eso, el verso 7 dice que los designios de la carne son contra la voluntad de Dios. Dice, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Haciendo ver con ello que una persona sin el Espíritu Santo en su vida no puede ser cristiano. ¿Está claro eso? Sí. Entonces, en el verso 2 del capítulo 8 dice que la única manera para vencer los deseos de la carne es cuando la persona tiene en sí el Espíritu Santo. Mire lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte. Luego, después del verso 7, leemos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Estamos? Citando solamente lo que la Biblia dice. ¿Está claro eso? Ahora, quiero hablarles de dos corrientes que hay dentro de la iglesia. ¿Sí? Y hablo así porque pues todavía no se ha hecho un concilio que diga como para definir ese campo. Hay dos corrientes. Unos que dicen que cuando la Biblia habla del Espíritu de Cristo, está hablando del carácter. ¿Ya? Otros pensamos que el Espíritu de Cristo es simplemente la sustancia de Dios obrando en la vida del individuo, produciendo la transformación y la capacidad para vencer en sí todo aquello que va en contra de lo que Dios enseña que debe de vivir cada cristiano. Por eso es que Pablo, hablando en el capítulo 5, verso 22 de la carta a los Gálatas, muestra cómo es vivir en el Espíritu y cuáles son esos 9 pilares, ¿ya?, que hacen que el cristiano de verdad muestre que ya no se pertenece a sí mismo ni a sus propios deseos. Porque inclusive al final de la enseñanza sobre el fruto del Espíritu dice, porque los que son de Cristo
han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Luego, cuando uno va a la carta a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 5, el verso 17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para ser una nueva criatura en el individuo tiene que haberse dado lo que Jesús enseñó a Nicodemo. Nacer del agua y del Espíritu. No basta con nacer del agua, o sea, del conocimiento de la palabra. Porque nacer del agua es nacer del conocimiento. Tengo conocimiento de que la palabra de Dios es verdad. Tengo conocimiento que todo lo que la Biblia dice es verdad. Pero de ahí a ponerla en práctica hay una diferencia. Que es lo que Jesús le enseña a Nicodemo. Si tienes conocimiento de la palabra, pues estás a la mitad del camino. Porque solamente te permitirá ver. Jesús le dijo, si no naces de nuevo no puedes ver. Que es el nacimiento de la palabra, es decir, el conocimiento. Pero luego le dice, para entrar tienes que nacer no solo del conocimiento, sino del efecto transformador que produce el Espíritu Santo en la vida del individuo. Jesús mismo en San Juan capítulo 16 enseña que cuando el Espíritu Santo venga, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es muy importante que los lectores de la Biblia pues tengamos en cuenta qué es nacer del Espíritu y qué es nacer de la palabra. Nacer de la palabra es tener el conocimiento. Nacer del Espíritu es que la palabra nos genera conciencia y en la medida de la obediencia y de la iluminación de Dios por su Espíritu Santo, se producen en mí esos efectos transformadores que hacen que yo me identifique con Dios en su esencia, en el Espíritu, y se dé en mí ese cambio de mentalidad, ese cambio de naturaleza, a tal nivel que yo pueda decir como Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y por eso es que el capítulo 8 es muy interesante leerlo bien, porque dice que los que andan en la carne piensan en los deseos de la carne. Los que andamos en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Establece la diferencia entre los dos seres humanos, el espiritual y el carnal. Pablo en la carta a los Corintios habla de 3 clases de hombres, ¿no? El carnal, el natural y el espiritual. El natural, el que no conoce a Dios. El carnal, el creyente que conoce pero no vive. Sigue actuando carnalmente. Y el espiritual, aquel que tiene conocimiento y vive según el Espíritu. Y nadie puede vivir según el Espíritu si el Espíritu de Dios no está en él. No está en él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ajá, qué bonito. Yo pienso que hay que como profundizar más y sobre todo tener como más conocimiento de la palabra. Creo que una de las lagunas que tenemos los cristianos, no solo en esta temática, sino en, por no decir en todas, es que hemos leído la Biblia por pedacitos sin contextualizarnos, no solamente en el momento del texto, sino también en contextos que van apuntalando, si es que se puede decir así, una doctrina como es la doctrina del Espíritu Santo. Y que el mal uso puede llevar a las personas no a crear una doctrina, porque yo creo que en la iglesia todo el mundo cree en la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Pero hay conceptos diversos. Entonces, eso creo que es lo que puede afectar de alguna manera o generar alguna confusión.
Pero yo sí estoy seguro que todos los que son del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu y tenemos autoridad contra los deseos de la carne, y en ese estado no tenemos ley que nos subyugue, que nos lleve de nuevo al pecado, sino que antes de ir al pecado, la ley del Espíritu de vida en Cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte. Amén, hermano Carlos. Excelente. Nos preguntan acá, pastor, Dios lo bendiga. ¿Está bien que una pareja que está en proceso de divorcio, dice acá, aún así en ese proceso, uno de ellos pueda seguir sirviendo en la iglesia, más exactamente en el comité de alabanza, cuando hay un proceso de divorcio de por medio? Pues, a ver, a mí me quedaría muy mal dar aquí una respuesta, ¿cómo te digo yo?, práctica en ese campo, es decir, exacta. Para responder yo tendría que ser de alguna manera subjetivo. Creo que la persona más indicada para dar una respuesta es el pastor que administra a la pareja, claro, o a la personita que tiene involucrada en el servicio. Porque hay dos cosas ahí. Una es que yo esté en un proceso de divorcio, pero no tenga un pretendiente o una pretendiente. Usted recordará cuando trabajamos en el tribunal, sí, que incluso había una norma que decía que la persona, después de que se da el concepto favorable o desfavorable, tiene que esperar un lapso de tiempo para pensar en enamorarse y construir una nueva familia. Y eso sucedió porque sucedía que habían personas que, estando casados, estaban mirando por otro lado e iniciaban un proceso con el objetivo de tener un nuevo matrimonio. Sí. Entonces, los expertos en el ramo se reunieron y no puede ser. Hay que colocar un lapso de tiempo considerable, el cual le permita a la persona que aspira a un nuevo matrimonio, pues ser consciente de que esto no es un juego, que es que hoy amanecí incómodo con mi mujer y hay otra persona que me está haciendo ojitos, voy a iniciar el proceso y voy avanzando con la otra relación, y cuando me salga del proceso inmediatamente me caso. No. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, por eso digo, hay dos casos. Una cosa es que yo no tenga pretensiones de volverme a casar y esté en el proceso de divorcio por asuntos netamente legales. Otra cosa es que yo lo esté haciendo, aparte de lo legal, buscando otra relación, la cual busco consolidar. Entonces yo pienso que ahí hay dos aspectos que tendrá que analizar el pastor que tiene ese caso. Nadie mejor que él. Nadie mejor que él. Y en caso de que el pastor no pueda, yo recomendaría que acudan al tribunal eclesiástico, sí, donde hay una red de familias que los va a ayudar. El tribunal mismo va a intervenir y al final, pues emitirán un concepto, el cual definirá el presente y el futuro de esa personita o de la posible presunta pareja. Amén. Así que yo no puedo, eso es lo que yo puedo decir. Sí, señor, está bien. Preguntan acá, pastor, bíblicamente, ¿quién es una persona tibia? Esos que usted ve en las iglesias, es que en la iglesia hay casi siempre 3, 4 grupos. En la parábola del sembrador están. Sí. ¿Cierto? Es la misma semilla y es el mismo sembrador. Pero el terreno. Pero el terreno es diferente. Entonces hay uno que es pedregales, hay otro que es espinos y hay otro que es caminos. ¿Cierto? Y hay otro que es tierra buena. Son 4 clases de creyentes. Enseñando con eso, que de ese 100% que se llama iglesia,
realmente la iglesia es el 25%. Esa es la verdad. Eso siempre me ha sorprendido esa parábola. No, es que usted la mira y yo siempre he dicho aquí, el asunto no es el camino, ni los pedregales, ni los espinos. El asunto aquí, debo de yo pensar, es ¿qué clase de campo soy? ¿Qué tipo de tierra, sí, señor? Dios sembró la semilla en mí. ¿Y qué clase de campo soy? Entonces, en esos campos, en esos creyentes, uno observa en las iglesias cosas simples. Le coloco un ejemplo. Vamos a tomar una decisión sobre demoler una columna del salón, porque pensamos que nos queda mal. Algunos piensan que nos queda mal. Otros dicen, pues yo no le veo ningún problema, y están en contra. Y otros que son neutros. No dice nada. Si la dejan ahí, si no la dejan ahí. ¿Sí? Yo diría que son como los agnósticos, ¿cierto? Sí. Que ni les va ni Y les les viene. viene. En el campo de la práctica de la fe, hay creyentes que ir a culto o no ir a culto, participar del culto o no participar del culto, dar ofrenda o no dar ofrenda, orar o no orar, vivir una vida santa o vivir de cualquier manera, les es lo mismo. Eso sí, yo soy cristiano. Eso es la tibieza. Que ese era el fenómeno que se daba en la Odisea. Concurrían a los eventos una cantidad de personas, pero desafortunadamente un gran número era neutro. Y por eso es que Jesús dice, por cuanto no eres frío, que equivale a no saber, no querer, no hacer absolutamente nada, ni tampoco caliente, es decir, ser ferviente, decidido, sino que ahí están. Una cuerda floja. Entonces, dice Dios, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Vamos a hacerlo más simple. Casi siempre en todas las iglesias este fin de año ocurren eventos como nombramientos, la participación de la Santa Cena, ¿sí? Y entre todos los que asisten, hay a unos que les parece muy importante involucrarse en el servicio del Señor. Hay a otros que dicen, pues a mí, si me nombran bien, si no me nombran bien. Si participo de la Santa Cena, bien, y si no, también. ¿Cierto? Si voy a la jornada de oración, bien. Si no voy, también. A eso es a lo que la Biblia en sí está marcando. Son tibios en el credo de la fe, de la vida cristiana. No toman una decisión. ¿Por qué? Bueno, porque son tibios. Se vuelven como conformistas. Exactamente, sí, sí. Les gusta por pertenecer a un grupo social, porque hacen amigos, porque pueden hacer inclusive negocios, porque pueden encontrar el amor de su vida, hablando humanamente, pero no lo hacen porque realmente la semilla haya producido el efecto transformador en la vida del individuo, mostrando con ello que es tierra fértil, buena. ¿Está claro? Amén. Siga. Sí, señor. Pregunta acá, pastor. La pregunta dice así: ¿se puede hacer costumbre que un pastor y su familia lleguen todo el tiempo atrasados a la iglesia y no respeten el horario aún viviendo cerca? Pues es muy complicado yo ponerme aquí porque pues uno nunca sabe, No sabe las el contexto en que circunstancias. se dan las situaciones. Desde mi experiencia pastoral, y usted lo sabe, pastor, difícilmente yo llego tarde. Claro. Difícilmente. Yo por aquello que aprendí desde mis mayores, siempre me enseñaron que el cristiano debería de orar mínimo 1 hora antes.
que el cristiano si iba a predicar debía de ayunar siquiera un día. Eso fue lo que nosotros aprendimos. Así que a mí me invitan a predicar a alguna iglesia y casi siempre yo llego una hora, hora y media antes. Claro. ¿Por qué? Porque este es mi trabajo y porque yo debo de respetar la comunidad a la cual voy. Yo mismo cuestiono que se están cantando los coros y el predicador del que viene al evento va desfilando en medio de como si fuera una pasarela. Ahora, hay casos, Exacto, hay sí, excepciones que puede darse, Pero lo feo es que ya se vuelva fama. pero lo feo es que se vuelva una costumbre. Exacto. Invitemos al hermano Pepito, Ya sabemos. programemos el culto a las 5:30 porque lo más seguro es que él llegará a las 7. Entonces ya eso dice mucho. Claro. Ahora, cuando es el pastor de la iglesia, que eso ya es otra cosa, pues el trabajo de él es atender su comunidad. Él debería de estar a tiempo. Claro. Vamos a suponer que la esposa y los hijos no pueden llegar porque, bueno, yo qué sé, la señora tiene que preocuparse por el alimento de los hijos, por la vestimenta, por tantas cosas. Pero el pastor sí debería de estar con tiempo, más allá de la corriente que se ha levantado en el último tiempo que dice que no hay necesidad de orar, no hay necesidad que pues porque uno ore no va a cambiar el orden del servicio. Pero la verdad es que si uno lo mira desde el contexto antiguo, quien desempeñaba un ministerio dentro de la comunidad israelita tenía que llegar con tiempo, inclusive para mirarse, ¿cierto? Para lavarse, Hacer todo un preparativo. hacer todo un protocolo porque no iba a servir a cualquiera, iba a servir nada más y nada menos que a Dios, administrando al pueblo. Sí, señor. Uno espera que el hombre de Dios sea esa persona que, aunque uno no sabe cuál es la vida privada de ese pastor, a lo mejor en su casa haya tenido una muy amplia jornada de oración, de estudio de la palabra, en fin. Pero, de alguna manera, somos puntos visibles que dependiendo del comportamiento nuestro, así también pensará la gente. Por algo somos llamados líderes, ¿no? Ujú. Que debemos de dar ejemplo. Amén. Sí, señor. Pastor, mira, ahorita se dio una respuesta y se incluyó un poco acerca de esta pregunta. Dice, mi esposo dice que no nos nombraron en nada en la iglesia y que ya por eso lo echaron de la congregación. Yo le digo que el hecho de que no nos hayan nombrado no quiere decir que nos hayan excluido de la congregación, pero él se siente excluido, pastor. ¿Qué decirle? Decirle que tenga en cuenta que hay uno que no lo excluyó del cuerpo, que se llama Jesús, que él es miembro del cuerpo de Cristo y que los cargos son transitorios. ¿Ya? Sí, señor. Que hay gente que nunca tuvo un cargo y terminaron su carrera siendo fieles. Hay otros que tuvieron muchos cargos, se murieron y se perdieron, porque no sirvieron a Dios, sirvieron a sus propios intereses. Les gustó la apariencia, la vitrina. ¿Ya? Que es común. Lea la vida de la familia de Isaí. ¿Y qué fue lo primero que hace Isaí? Mostrar la vitrina. Lo último que dejó era lo que no servía. ¿Te queda alguien por ahí? Ah, sí, por ahí hay un muchacho que es pastor de ovejas. Primero mostró la vitrina. Hombre, recuerde que la vida cristiana es mucho más que vitrina. Amén, amén. Jesús dio una enseñanza y ojalá que este cristianito lo entienda. Aquella vez se ha ceñido una toalla y ha comenzado a lavarle los pies a todos.
para decirles que la grandeza del discípulo está en la vocación del servicio. Y la vocación del servicio va desde lo más simple: lavarle los pies al otro. ¿Ya? Entonces aquí lo que el cristiano debe saber es a quién está sirviendo: a Dios, a la organización, al hombre. Entonces, si yo sirvo a la organización, pues entonces sí me voy a preocupar porque me nombren o no me nombren. Pero si yo sirvo a Dios, independientemente de que me nombren o no me nombren, yo voy a servir a Dios. La Biblia habla de mujeres que le servían a Dios con sus bienes. La Biblia habla que Ana le servía a Dios de día y de noche en oración y en ayunos en el templo. ¿Ya? La Biblia habla de aquellos que le servían al Señor sirviendo a los santos. Le hablo en Hebreos 6:10. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿En qué actividad? ¿Sería en la dirección de un culto? ¿O sería más bien si descubre que alguien necesita una palabra de apoyo, una orientación, un alimento que a lo mejor en la familia X no hay? Es que a Dios se le sirve de tantas. ¡Hombre! Los cristianos tienen que sacarse de la cabeza que el servicio a Dios no es solamente ser pastor. Exacto. O ser diácono. O pararse en un púlpito. O pararse a dar un discurso. No, los edificios tienen cimientos que nadie los ve. Pero que sin esos cimientos el edificio no está en pie. En las iglesias hay creyentes que el pastor no menciona, que la gente no los tiene en cuenta. Yo qué día entraba a la iglesia y escuchaba a unos hermanos ancianos que nunca están en un cargo, pero decían: Señor, bendice, guarda a los jóvenes, toma la vida de los niños, bendice a mi pastor, dale sabiduría. Esa es la gente que nadie ve, son las columnas, pero que están sosteniendo ese edificio. Así que le motivamos a que se ubique donde es. Amén. Y no seamos cristianos superficiales. Amén, mi hermano Carlos. Pastor, es cierto que los niños que han recibido el Espíritu Santo, dice acá la pregunta, ¿pueden participar de la Santa Cena así no sean bautizados? Lo escuché de un pastor de la IPUC. Pues lo que yo conozco en toda mi vida de cristiano, que yo estoy desde niño en la iglesia, es que para poder participar de la Santa Cena tiene que ser bautizado. Eso es lo que yo aprendí desde niño y todavía lo practico. No sé si alguno por ahí podrá pues tener una visión diferente, la cual yo respeto. Pero dentro de la norma que uno ha vivido todo el tiempo, solo participan de la Santa Cena los que son bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que además de ser bautizados sean dignos. ¿Y cómo se sabe si es digno o no? Bueno, cuando vive en paz con Dios, en paz con sus hermanos, en paz consigo mismo. Cuando cumple con sus deberes cristianos, cuando no va en contravía de la sana doctrina, cuando no alberga en su corazón amarguras que no solo lo destruyen a él, sino que afectan a muchos. Lean el capítulo 11 de la carta a los Corintios y ahí está muy clarito cómo es participar indignamente o dignamente. Amén. Y hay otra pregunta acerca también de la cena. Dice, pastor, ¿qué piensa usted de que se anuncia con anticipación cuando hay cena o Santa Cena
ya que nosotros como cristianos debemos estar preparados para cualquier acontecimiento que suceda en la iglesia, así como debemos estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Está bien que se anuncie con anticipación que hay cena? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es que el pastor es una atalaya que está advirtiendo al pueblo acerca de las posibilidades de vivir o de morir. Y si una persona pasa su vida cristiana sin ser exhortado a la santidad en razón a algo que tenemos que tener como punto de partida, que es la vida cristiana. Hombre, pues no hay nada. Creo que el pastor hace bien en generar conciencia para que las personas vivan la vida cristiana en un permanente presente, consciente de que la vida o la venida del Señor, pues están solo en la potestad del soberano, y yo simplemente debo de vivir preparado, y quien no esté preparado para la mesa del Señor, pues tampoco está preparado para la venida del Señor. Y yo como pastor estoy llamado a generar conciencia para que el cristiano esté preparado. Claro, toca hacerlo. Toca hacerlo. Dice acá, pastor, Dios lo bendiga. Mi pregunta es, tengo 35 años. Hace 1 año y medio me reconcilié con el Señor Jesús. Cuando era pequeña, mi nombre no me gustaba y se me burlaban de mi nombre. Cuando fui entrando a la adolescencia, me puse otro nombre, no con papeles, sino solo de palabra. Desde ese tiempo nadie me llama por mi propio nombre, solo por el nombre que decidí en aquel tiempo colocarme. Le comenté a mi pastor hace días mi caso, y él me dijo que hiciera el cambio de nombre por lo legal, ya que nadie me llama por el nombre original. Resulta, pastor, que no he hecho ese cambio aún de nombre. Todavía lo tengo allí, tengo cosas a ese nombre anterior, a mi verdadero nombre, tengo cosas a mi nombre como mi automóvil y otras cosas. Y estoy en vueltas de salud también al respecto. Pero de verdad, pastor, yo me siento muy mal por estar así. Me llaman de una manera de la cual no aparece verdaderamente en mi registro. ¿Debo cambiar mi nombre o puedo seguir así? Pues la conciencia le está diciendo que se siente mal. Ella debe de ajustarse a eso que le haga sentir bien en su conciencia. Entonces vamos a suponer, porque hay 2 maneras de verlo. Me siento mal porque estoy engañando a la gente. Cuando yo me cambio el nombre y hago que me llamen de otra manera, yo estoy ocultando mi verdadera identidad. Estoy engañando a la gente. Entonces, eso puede hacerme sentir mal. Y debe de llevarme ¿a qué? A asumir el nombre que tengo de registro, independientemente de que me parezca bien o no. Eso por un lado. Ahora bien, también puede voltearse. Puede ser que me siento muy mal que me llamen por el nombre que me pusieron cuando era niño y me gusta el otro nombre que me pareció bien. Entonces, me siento mal cuando me llaman con el nombre que llaman de pila. Hombre, pues arregle las cosas legalmente para que le llamen con el nombre que a usted le gusta. Y de esa manera, usted no va a tener esa incertidumbre, porque de alguna forma usted sí está engañando. Claro. Y no debe de seguir así. Prueba de eso que se siente incómodo o incómoda la persona. Entonces, usted se siente mal porque le está diciendo a la gente que es Andrés cuando realmente es Felipe. O se siente mal porque lo llaman Felipe y usted quiere llamarse Andrés. Es fácil, es solo una decisión. Arréglelo y tenga paz. Amén. Pastor, ¿puede explicarme usted, dice, por qué hay sedes de la IPUC que realizan culto el día 24 de diciembre, realizando cena y todo? Un día como hoy, miércoles, hacen el culto y el jueves sí no hacen culto, como mañana 25 de diciembre. ¿Por qué sucede eso? Prefieren hacer el culto el miércoles 24 y no el jueves, que es el día de culto. Bueno, eso es muy subjetivo. Exacto. ¿Ya? Los pastores son autónomos y definen
de pronto consideran de que el día festivo, pues la gente está en esparcimiento, se han ido, entonces dicen, pues antes de que se vayan hagamos el culto. Creo que no lo están haciendo pensando en el día, sino más bien en el bienestar del creyente. Sí, amén. ¿Ah? Siempre buscando el bienestar. Siempre. Entonces aquí juzgar a un pastor porque programó el culto el miércoles, o juzgarme a mí porque mañana va a haber culto en la iglesia, pues yo no hago mañana culto porque es 25. No, porque a manera de tradición hacemos cultos martes, jueves, sábado. ¿Está claro? Así de simple. Por ejemplo, en el Boyacá Real, va a haber culto mañana 25, que es jueves. Pero dentro de 8 días, que es primero, no va a haber culto. Porque para mí no cuenta. Pero la fecha. ¿Va a ser culto el 31? Claro, el 31 sí. Y es miércoles. Y es miércoles. O sea, entonces, aquí los cristianos lo que tenemos es que madurar y dejar de estar pendientes de cosas que nada afectan la salvación del creyente. A menos que se diga con anticipación. Vamos a hacer el culto el 25 de diciembre para celebrar la Natividad. Bueno, ya eso ya es una propuesta pagana. Sí, claro. O vamos a hacerlo el 24 porque es el día donde uno se reúne en razón a que van a ser el niño Dios. Bueno, eso es otro problema. Pero cuando las cosas se hacen sin esos prejuicios, pues pienso que nada tiene que ver. Está bien. Pastor, ¿qué quiere decir la palabra o qué significa la palabra rapto? Bueno, es una palabra que ha hecho carrera dentro del cristianismo, basados en lo que aparece en el capítulo 4, el verso 16 de la primera carta a los tesalonicenses, que dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Entonces, se entiende desde el pensamiento de Pablo que el arrebatamiento es una realidad y por eso le llaman rapto. Pero hay otra corriente de pensamiento que censura, porque raptar, según eso, pues la corriente de pensamiento dice, es robar, y Dios no le va a robar a nadie nada. Pero ya esos son juego de palabras, discusiones que nada afectan la salvación del individuo. Es que yo siempre he creído que Jesús tuvo razón cuando dijo: se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay tantas cosas tan insignificantes, las cuales cuestionamos y le damos tanta importancia, y muchas veces a lo que sí es trascendental no le damos la importancia. Entonces yo creo que vuelvo a decir lo que digo. Dejemos de ser niños en el modo de pensar. ¿Vale? Amén, hermano Carlitos. Preguntan acá, pastor, ¿cómo entender las figuras simbólicas que aparecen en la Biblia, como el yugo desigual, el bozal al buey que trilla, el pan, el vino, el fuego, la espada, etcétera? ¿Cómo entender esas figuras? ¿Me podría ayudar? Dios lo bendiga. Pues él cita una cantidad de figuras que yo creo que él mismo las ha practicado. Si él es un ferviente cristiano, alguna vez en un evento en la iglesia ha sentido algo interno que jamás ha sentido. ¿Y cómo dice él? Uy, hermano, yo siento como un fuego interno. ¿Cierto? O siento como una corriente que me hace sentir un fresquito. Son maneras de decir las cosas. Ahora, pues en la Biblia aparecen esas figuras precisamente ajustadas a la condición humana, que es una de las cosas que yo he destacado de Dios, porque a mí me parece increíble. No sé, pastor, a usted, pero a mí me parece muy
¿cómo decir? Maravilloso. Mirar cómo Dios, para hablar conmigo, se baje a mi nivel usando el lenguaje que yo uso. Claro. Acorde a las emociones que yo siento. Eso a mí me parece de verdad una de las cosas más maravillosas que yo he podido descubrir de Dios en el trato conmigo, es hasta dónde se baja Dios. El lenguaje que utiliza, siendo Dios, para ser igual a mí. Sí, amén. A través del lenguaje, haciéndome partícipe como si mis emociones fueran las de Dios. ¿Está claro? Colocándose en mi mismo nivel. Exactamente. Entonces eso a mí me llena de emoción. Entonces, por ejemplo, yo les bautizo en agua, pero tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando del gozo. Algunos teólogos sabiondos dicen que no se puede mencionar la palabra fuego porque eso es juicio. Pero eso son cosas de interpretación. La Biblia dice así. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de Juan? Utilizando un lenguaje que en el pueblo se daba para exteriorizar las emociones del individuo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, o como martillo que quebranta la piedra. Son figuras. Que es importante conocer el contexto también. Claro, en el tiempo que se da el texto. No, que yo no puedo cantar el coro. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. Porque eso es juicio. Esos son conceptos de la gente. Algunos lo hemos cantado y hemos sido impactados por el Espíritu Santo. El que piensa que no se puede, seguramente lo frustrará y por eso no lo hará. Pero son conceptos. Recuerden que los conceptos se pueden discutir. La doctrina no tiene discusión. Entonces, las figuras que aparecen en la Biblia, lo que deben de llevar al cristiano a pensar es cuán grande es Dios. Que siendo Dios, se baja a mi nivel para utilizar el léxico a través del cual yo puedo entender y a través de él llegar a mi nivel para hablar conmigo según exteriorizo las emociones que se dan en mi vida. Amén, excelente. Hermano Carlos, nos pregunta acá, pastor, si yo le digo a mi familia Feliz Navidad, ¿estoy participando de esta fiesta pagana? Yo sí creo. ¿Por qué? Porque Jesús no nació en diciembre. Dígaselo en septiembre. Pero no, eso es como los que piensan que los regalos solo tienen que ser en diciembre. Y que si no se da regalo, este año hay gente que se va a suicidar, que ya se han suicidado. Hay gente que está triste que porque no tienen un regalo. Sí. Pues Diego a mí no me ha traído ningún regalo. Y que no espere que yo le voy a dar regalo. Pero si me da un regalo, lo recibo. Y si yo le doy un regalo, él lo recibe. ¿Ya? Pero que entendamos que no solamente porque es esa fecha. Claro. Le voy a contar una, ¿cómo es que dice? Una intimidad, ¿es que se dice? Sí. 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 Enséñeme a hablar, porque usted sabe que yo soy ignorante. Si yo me compro un vestido el lunes, yo me lo estreno. Sí. ¿Para qué esperar? No hay culto, no hay festividad, no voy de paseo, pero es que si va y me llega la muerte, el vecino se lo estrena. Nosotros en mi familia no hemos acostumbrado, ni mi esposa ni mi familia, tener que ese día es que es el cumpleaños. No. El día que Dios me da con qué comerme una carne grande, voy y me la como y ya. El día que Dios me da para comprarme unos zapatos, voy y me los compro y me los pongo y ya. Nosotros no tenemos ese cuento. Nosotros vivimos
el momento. Yo no vivo ni el ayer ni el futuro. Vivo el instante. Hoy me dijo Merceditas en la madrugada. Pues si usted quiere, vamos y nos comemos una carne grande. Ah, bueno. Le dio donde era. No, pues yo me puse triste. Pero no es porque sea 24. No, hoy podemos comernos una carne grande. Si queremos, la comemos. Vamos a suponer que no hay. Pues no la comemos y la vida sigue. Claro. Librémonos de todo prejuicio de tradición. Vivamos nuestra vida, nuestro presente. Agradezcamos a Dios este instante. Porque mañana a lo mejor no vendrá. No vendrá. Mi hermano Carlos, ¿debo pagar primero el arriendo o diezmar? Entonces esa es la pregunta. ¿Debo primero pagar el arriendo o diezmar o primero diezmo y después pago el arriendo? Esa es la pregunta. Yo le haría otra pregunta. ¿Cree que donde vive Dios le proveyó? ¿Dios le dio? Si Dios fue el que le proveyó, ¿dónde vivir? Y le proveyó la salud, y le proveyó el empleo. Piense lo que dice la Biblia. De todo lo que me dieres. No de lo que me queda libre. De todo lo que me dieres. El diezmo apartaré para ti. Eso es lo bíblico. Amén. Sigamos. Sí, señor. Pastor, bíblicamente, aplicar la eutanasia a una mascota que tiene una enfermedad que no tiene cura, ¿va en contra de la voluntad de Dios? Pues hay dos discusiones ahí. Unos que solo quieren el bien del animalito y entonces dice pues que no sufra. Hay otros que pensamos que la vida es un proceso y en ese proceso se ríe, se llora, se tiene, no se tiene, se está aliviado, se está enfermo, se está vivo, se muere. Uno se pregunta, ¿por qué no aplicar la eutanasia cuando el ser humano o el ser vivo está a plenitud? O sea, algo así como ir en contravía de lo que pensaba Job. Solo recibiremos el bien y no el mal. Aclaro, no es una doctrina de la iglesia, me están pidiendo un concepto. Desde mi visión, yo creo que la vida es un proceso. ¿Ya? Y que yo debo de permitir que ese proceso se dé, independientemente de que me parezca bueno o no me parezca. Al final, hay uno que tiene el control. Entonces le voy a colocar un ejemplo. Yo tengo un cáncer. Ya me dijeron que no tiene solución. Entonces, ¿qué? La eutanasia. ¿Por qué no permito que la vida que es de Dios dé su curso? ¿Ya? Sino interferir en el curso. Exactamente. Pero otra cosa es que yo voy en mi automóvil, sufro un accidente y me conectan a unas máquinas para tenerme en vivo. Exacto. Cuando desde el punto de vista científico ya estoy muerto. Pues eso ya es otra cosa. Entonces, si yo voy a un hospital y me tienen conectado a máquinas para estar vivo, si Dios quiere que yo viva, desconéctenme de las máquinas que yo viviré. Claro. ¿Está claro? Si es que ya me toca irme, me voy. Pero son dos cosas muy diferentes. Hablo como humano. Es una visión personal, no es una doctrina de la iglesia. Soy yo el que estoy diciendo eso. Pero la Biblia sí dice que Dios es el dueño de la vida. Pero claro. Y Él es el que la quita. Entonces, hay que establecer esas diferencias. Si el animalito tiene un problema de salud, pues deje que la vida cumpla su curso y ya. Ahora, que si es pecado, que no es pecado, que si Dios quiere, que ya son cosas que usted buscará. Yo simplemente hablo de una manera objetiva y desde mi visión
si recibimos el bien, también recibamos lo otro. Que al final de todo es parte de la vida. Amén. La muerte misma es parte de la Claro, vida. claro. Pastor, mire esta pregunta, siguiendo con el tema de los nombramientos. Si soy una hermana de buen testimonio que ha servido con alegría en algunos cargos y llega el día de los nombramientos y te dicen delante de toda la congregación que este año vas a ser la líder de tal grupo, pero que luego el pastor te dice a ti 2 semanas después que no, que el hermano líder es este otro y que finalmente tú eres un auxiliar, que usted entendió mal. De verdad que no entiendo por qué el cambio así tan brusco para conmigo. Sé que no es un cargo quien te define en la iglesia, pero sí me parece falta de respeto para conmigo hacer eso, cambiar de lugar. Puede ser. Todo va a depender de la interpretación y de la condición. Uh-huh. Si yo vivo una vida buscando imagen, es una cosa. Pero si la vida mía es por vocación de servicio, Uh-huh. independientemente de que me digan qué soy, qué voy a hacer o qué no voy a hacer, pues los siervos nunca reclaman, nunca exigen, nunca protestan. Ahora el pastor es la autoridad y él pudo haberse equivocado en el nombramiento. Claro. A mí me ha pasado. A Yo todos. Todos. Claro, aquí en el Boyacá Real una vez nombré la junta local y dejé por fuera a uno de los miembros de la junta local que estaba para ser nombrado. Entonces, hay que ser también, pues, no sé, consecuentes. Sí, y entender que somos humanos y nos Entender equivocamos. puede ser que el pastor se equivocó en nombrar, pensó de que usted era la persona que iba a desempeñar determinado cargo, pero al final él no tenía ese pensamiento. O sea, se equivocó, puede ser. Como también puede ser que después que le nombró dijo, venga, por aquí no es. También. Yo creo que ella queda mejor acá o allí. Y el pastor es la autoridad, no deberían de cuestionar, el creyente simplemente debería de aceptar, comprendiendo que desde el lugar donde sea, usted está sirviendo es al Señor. Y desde allí puede aportar cosas muy importantes para la gloria de Dios y el bienestar de la comunidad. Amén, pastor. Pastor, hoy mi familia celebran la cena de Navidad en la casa. ¿Estaré yo pecando si participo también de lo que ellos preparan? Pues eso es muy relativo, basta con uno darle una leidita a lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. De todo lo que pongan en la mesa, comed sin preguntar. ¿Está claro? Ya, a mí me sirvieron, y alguien, la señora Pepita me trajo, yo qué sé, un pernil de cerdo y una natilla y unos buñuelos. Don Carlos, aquí les traigo para que coma con su familia. Yo me lo como en el nombre del Señor y ya. Lean Romanos capítulo 14, la discusión sobre la comida. Pero si yo le digo, venga, ¿y esto es en razón a qué? No, esto es en razón al nacimiento del niño Dios. Según dice Pablo, no debería de comer. Claro, porque ya tienes No por mi conciencia, sino por la conciencia del otro. el otro. Debía de ser la oportunidad más bien para hablarle del verdadero Jesús. Ah, claro. ¿Y dónde es el verdadero pesebre que Jesús debe de nacer? Y que no necesariamente es el 24, sino cualquier día, a cualquier hora, en cualquier lugar. Entonces yo creo que ahí es muy importante pues tener fundamentos, ¿no? Entonces si usted va a participar hoy de la cena navideña que utiliza la gente, porque es Navidad y su conciencia le dice que está mal, no vaya a comer. Sí, claro. Porque todo lo que no proviene de fe, léalo en Romanos 14, verso 23. Léalo. Está hablando sobre la comida. Comer con fe o comer sin fe. Ambos traen consecuencia. Entonces uno tiene que pensar la conciencia.
Pero, ojo, si su conciencia le dice que nada le afecta, pues coma. Si su conciencia le dice que está volviéndose un pagano, no coma. ¿Ya? Así de simple. Si dar un regalo hoy piensa que está contribuyendo con el paganismo, pues no lo dé. Pero si piensa que para nada le afecta a su salvación, délo. ¿Está claro? Pues si me quieren regalar hoy un Ferrari, un Maserati, para pico y placa, pues yo lo recibo. Para mí no es problema. ¿Está claro? Para mí no es pecado ponerme un vestido nuevo hoy o comerme, yo qué sé, un almuerzo de gallina, yo qué sé. Motivo de conciencia. Es asunto de conciencia. Amén. Pastor, ¿me puede explicar Apocalipsis 21:9? ¿Es la esposa del Cordero Israel o la iglesia? Teniendo en cuenta que la Nueva Jerusalén tiene en las puertas las 12 tribus y en las columnas los apóstoles. Recuerde que son figuras, que es la manera de resaltar lo que será el evento maravilloso que se dará en el futuro. No olvide que Apocalipsis es un libro que está lleno de figuras y que se dan en el contexto que está viviendo el pueblo. Que Dios utilice el lenguaje que el pueblo entiende en el momento que se está viviendo. A partir de ahí, todas las figuras que aparecen deben de interpretarse en el tiempo. ¿Ya? Entonces, si usted lee Apocalipsis 21, habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. ¿Ya? Mostrando con ello lo que Pedro dice en su carta. Sabiendo que esta tierra y estos cielos que hay van a ser deshechos. ¿Cómo es que vosotros no vais a vivir de una manera santa y piadosa? Teniendo conciencia, dice él, que estos cielos y esta tierra serán consumidos por el fuego. Y de lo primero no habrá memoria. Entonces, cuando uno lee Apocalipsis, tiene que tener en cuenta que son figuras que se dieron en el tiempo. Ahora, que aparecen personajes que marcan el tiempo de los salmos, la ley y los profetas, y que también muestran lo que es el tiempo donde la gente pudo ser salva o somos salvos por la gracia, que en sí es lo que la Biblia está mostrando. Amén. ¿Tiempo se acabó, hermano Carlitos? ¿Sí? Sí. ¡Ay! Se fue el tiempo. Se fue el tiempo, hermano Bueno, pero que no se preocupen. El viernes estaremos aquí. Con la ayuda de Dios. Sí. Si Dios nos da vida y salud y Alex no se nos revela. Él sabe que no hay vacaciones. Esto depende de Alex, hermanos. No, depende del que vive en nuestra vida. Amén, amén. Y es un decir aquí. Sí, sí. Agradecer a todos. Suscríbanse a nuestros canales, por favor. Amén. Nos vamos, pastor. Sí, señor. Muchas gracias, hermano Carlitos, hermano Alex, y a todos ustedes, queridos y apreciados oyentes que se conectaron fielmente a este programa. Dios los bendiga. Qué maravillosa audiencia en todas las plataformas. Que el Señor les ayude en este nuevo día. Muchas bendiciones. Dios los guarde de todo mal y peligro. Y con la ayuda de Dios nos volveremos a ver el día viernes. Un consejo, los que están viajando, cuídense mucho. Sí. Pero sabe, no nos vamos a ir sin orar. Amén, amén, amén. Vamos a hacer una oración por los enfermitos que hemos venido orando. Por el hermano Marcos Pavón, que está convaleciente, espero que se encuentre bien el día de hoy. Por el hermano Luis Ángel, por el hermano Fausto, por la hermana Vicky, por la hermana Catherine, bueno, se me escapan seguramente muchas personas. Además, vamos a orar por aquellos que no sé el nombre, que no sé dónde están, en qué lugar, en qué país, cuál es su enfermedad. Pero nos están escuchando y desean orar. Claro, para que Dios en su misericordia obre. Tenemos el Dios que todo lo puede. Amén. Eso debe quedarle claro a los creyentes. Y en consecuencia, así oramos. Amén. Oremos.
Ahí donde está, levante sus manitos. Dígale a Dios que obre a favor de cada una de las peticiones que tenemos el día de hoy, por sanidad, por bienestar familiar, por el hijo que se ha ido y no sabe nada de él, por la tristeza que embarga una familia a causa de la partida de un ser querido para estar con Dios. Amén. Hay tantas cosas que afectan a los seres humanos que van conmigo en este peregrinar en pos de una patria mejor. Vamos a decirle a Dios que obre, llénese de fe, esté convencido que Dios tiene el control. Y no le vamos a exigir que haga, digámosle que obre según su voluntad. Recuerda siempre, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En ese pensamiento basamos nuestra oración. Señor Dios Bendito, Todopoderoso, poderoso, estamos delante de ti dándote gracias Santo Señor, por este privilegio que nos has brindado el día de hoy bendito, de estar en tu presencia. santo es tu nombre. Te doy gracias por todos los Tu beneficios. presencia, Señor Jesús. Y delante de ti está mi hermano Luis Ángel, mi hermano Fausto, mi hermana Catherine, mi hermana Vicky, y todos los enfermos de salud. en cualquier lugar que están ahorita, posiblemente hospitalizados, en una cirugía, en una emergencia, en un cuidado intensivo. Tú sabes quiénes son, qué tienen, cuál es el diagnóstico. Yo te ruego que obres en la vida de cada uno de ellos según las riquezas de tu gracia y conforme a tu voluntad. Yo soy fiel convencido que la vida está en tus manos, que tú decides hasta dónde llegamos y estamos dispuestos a aceptar tu voluntad, conscientes que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y que yo no soy nadie para ir en contra de tus designios. Señor, te presento las familias que hoy están tristes por la partida de un ser querido, por un fracaso financiero, por alguna dificultad en la convivencia familiar. Por amor de tu nombre, sé propicio y ayúdales a encontrar la salida. Ilumínales su mente, llénales de paz sus corazones. Permíteles, Señor, la conciencia suficiente para establecer diferencias y tomar la mejor decisión que beneficie a cada uno. Señor, te presento todos los hermanos que se han ido de viaje, Señor. Te ruego que los bendigas, que los ayudes, que los guardes, que en la estadía vacacional los libres de accidentes y que su fe no vaya a ser permeada por las ofertas del mundo y su pecado. Conserva a los fieles en ti. Permite que ellos donde se encuentren tengan conciencia de que son tus hijos, que la ley del espíritu de vida que tú has dado en ellos sea el que haga posible que se cuiden en ti. Guarda tu iglesia en este tiempo y en todo tiempo, Dios. Cuida de nuestra vida y ayúdanos, Señor, a tenerle el carácter cristiano necesario para poder tomar decisiones que te agraden a ti y que no afecten nuestra salvación. Dios, en tus manos encomendamos este día para que seas guardando y bendiciendo a cada uno y permitiendo que al regresar a sus casas puedan tener paz en sus familias. Líbranos de las tragedias y guárdanos del mal. Obra conforme a las riquezas de tu gracia, Dios, y según tu voluntad. Gracias por haberme dado este ratico para estar delante de ti, para estar con toda esta audiencia. Guarda, Señor, a todos y cada uno de los que durante este año han estado conectados con nosotros. Permíteles disfrutar de la bendición en este día, pues al final tus bendiciones son las que enriquecen y no añaden tristezas. Gracias, Dios,
por tu misericordia. Gracias por la vida de mi pastor Diego. Gracias por la vida de Alex. Gracias por todo el equipo de trabajo de Bere Radio. Gracias por todos los beneficios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.